Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. En esta oportunidad, el grupo 3 expondrá un análisis sobre el texto titulado Ética de la Ingeniería en el lugar de trabajo. Nuestro grupo está conformado por los alumnos Anthony Hilario, Hilary Jaramillo, Alfonso Lavalle, Luana Marmolejo, Arnold Michilot, Álvaro Morales y Marco Tello. El siguiente análisis contará de las siguientes partes. Primero, un resumen, luego aspectos que nos parecieron importantes de la lectura e interesantes, también aspectos con los cuales no estamos de acuerdo y por último, nuestras conclusiones. Ahora, sin más dilación, empezaremos con el resumen del texto. Los ingenieros son profesionales que se desarrollan en una amplia variedad de áreas. Aunque muchos de ellos son profesionales independientes, la gran mayoría trabaja para alguna clase de empresa o corporación. Los códigos de ética de ingeniería representan una guía moral para los ingenieros y en muchos casos proporcionan respuestas a la variedad de preguntas que surgen en la práctica profesional de la ingeniería. Estos códigos no solo delinean guías generales para las relaciones entre jefes y empleados, sino que también muestran que hay muchas posibilidades de conflicto y de limitación de responsabilidades. Los ingenieros deben cambiar su perspectiva para solucionar este problema y convertirse en buenos directores. Dicho cambio comprende 3 elementos. Deben prestar menos atención a los detalles de ingeniería, deben desarrollar un horizonte más amplio para tener en cuenta las consideraciones que no se relacionen con la ingeniería y, por último, deben centrarse en las personas y no en las cosas. Los ingenieros tienen una doble lealtad hacia la organización y hacia su profesión. Sin embargo, sus lealtades profesionales van más allá de su jefe inmediato. Tienen una preocupación especial por la calidad. Asimismo, asignan una importancia preeminente a la seguridad. Además, se inclinan a tener precaución en ese sentido y prefieren pecar por exceso que por omisión en las consideraciones de seguridad. Aunque ciertamente es posible que los ingenieros rebasen su función adecuada y tomen decisiones que deben ser tomadas por los directores, es mucho más probable, dadas las estructuras de autoridad en las empresas y las organizaciones gubernamentales, que los directores rebasen su función de dirección y tomen decisiones que deben ser tomadas por los ingenieros. En resumen, podemos decir que la ética profesional es fundamental en la ingeniería. Los ingenieros tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad pública y el bienestar social. Para cumplir con sus responsabilidades, deben actuar con integridad y ética en todo momento. Esto implica cumplir con los códigos de ética profesionales, mantener altos estándares de calidad y seguridad, respetar derechos y privacidad de los clientes y colegas. Además, los ingenieros deben estar dispuestos a denunciar cualquier acto ilícito o inapropiado que pueda presenciar en el lugar de trabajo. Si se cometen errores o se violan los estándares éticos, los ingenieros deben tomar medidas para rectificar el problema y proteger la seguridad pública. Aspectos importantes. Ahora vamos a ver algunos aspectos importantes sobre la exposición. El primer aspecto importante es la integridad profesional. Los ingenieros deben mantener altos estándares de integridad y honestidad en su trabajo. Deben de ser transparentes, precisos y veraces en la comunicación de información técnica y científica.
La ética de la ingeniería en el lugar de trabajo se refiere a los principios y normas morales que guían el comportamiento ético de los ingenieros en su entorno laboral. Estos aspectos son fundamentales para garantizar la integridad profesional y la responsabilidad social de los ingenieros. Otro aspecto importante es la responsabilidad social y ambiental. Los ingenieros tienen la responsabilidad de considerar el impacto de su trabajo en la sociedad y el medio ambiente. Deben de esforzarse por desarrollar soluciones que sean seguras, sostenibles y beneficiosas para la comunidad y el entorno en general. Otro aspecto es la confidencialidad y privacidad. Los ingenieros deben respetar la confidencialidad y la privacidad de la información confiada a ellos en el contexto de su trabajo. Deben de proteger adecuadamente los datos sensibles y utilizarlos solo para los fines previstos. Otro aspecto es evitar conflictos de intereses. Los ingenieros deben evitar situaciones en las que sus intereses personales o financieros puedan influir en su juicio imparcial o comprometer la calidad y la objetividad de su trabajo. Deben de divulgar cualquier conflicto de interés potencial y buscar resolverlo de manera ética. Seguridad y bienestar. Los ingenieros deben considerar la seguridad y el bienestar de las personas que pueden verse afectadas por su trabajo. Deben seguir las normas y los estándares de seguridad aplicables y tomar medidas para minimizar los riesgos asociados con sus diseños y proyectos. Otro punto es la colaboración y respeto. Los ingenieros deben fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y respetuoso. Deben valorar y respetar las ideas y contribuciones de sus colegas, promoviendo las diversas y la inclusión en el entorno laboral. Por último, vamos a mencionar otros dos puntos importantes, que sería el cumplimiento de normativas y regulaciones, y el otro es divulgación de riesgos y limitaciones. Empecemos con el cumplimiento de normativas y regulaciones. Los ingenieros deben cumplir con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables a su trabajo. Esto incluye códigos de construcción, estándares de seguridad, protección del medio ambiente y cualquier otra legislación relevante. Y por último, la divulgación de riesgos y limitaciones. Los ingenieros tienen la responsabilidad de comunicar de manera clara y precisa los riesgos y limitaciones asociados con su diseño y proyecto. Deben asegurarse de que las partes interesadas comprendan plenamente cualquier posible impacto negativo y tomen decisiones informadas. Estos son algunos aspectos importantes de la ética de la ingeniería en el lugar de trabajo. La ética profesional es un tema amplio y complejo, y los ingenieros deben estar comprometidos con la adhesión a principios éticos sólidos para garantizar el cumplimiento de su deber hacia la sociedad y el medio ambiente. Muchas gracias. Aspectos en desacuerdo. En el ámbito de la lealtad, tanto crítica como no crítica, se plantea un desafío ético de gran importancia. El problema radica en la aparente incompatibilidad entre la libertad humana y las normas morales, es decir, entre lo que es y lo que debería ser. En este contexto, los ingenieros se encuentran frente a decisiones difíciles que pueden acarrear consecuencias negativas, y es su responsabilidad evaluar si deben o no llevarlos a cabo. En muchos casos, la lealtad de los ingenieros supera los límites impuestos por la moralidad. No obstante, se presenta un aspecto negativo en este escenario. Muchos profesionales no consideran esta perspectiva como un último recurso, optando por practicar una obediencia irresponsable. Esto implica que no reflexionan adecuadamente sobre las implicaciones éticas de sus acciones y priorizan la obediencia ciega sin considerar los posibles impactos negativos que ello puede generar. Es crucial entender que la ética juega un papel fundamental en el ejercicio de la profesión de ingeniería. Los ingenieros tienen la responsabilidad de evaluar cuidadosamente las decisiones que toman, sopesando los aspectos éticos y morales involucrados. Es importante que, incluso en situaciones difíciles, busquen encontrar soluciones que sean éticamente justificables y que minimicen las consecuencias negativas para todas las partes involucradas. Para abordar este desafío, se requiere una mayor conciencia y formación en ética para los ingenieros, con el fin que puedan tomar una decisión informada y éticamente sólida.
Además, es fundamental promover un entorno de trabajo que fomente la discusión abierta y el intercambio de ideas sobre las implicaciones éticas de las decisiones técnicas. 2. Además de los desafíos éticos mencionados anteriormente, es importante destacar que existe una preocupación adicional en relación con la presión que las empresas ejercen sobre los ingenieros y otros empleados, con el objetivo de obtener beneficios para la organización. Esta presión puede tener un impacto negativo en los intereses de la sociedad en general. Cuando los intereses y objetivos de una empresa se anteponen a las consideraciones éticas y el bienestar de la sociedad, se crea un conflicto de intereses. Los ingenieros, como profesionales comprometidos con la integridad y la responsabilidad, se encuentran en una posición difícil. Por un lado, deben cumplir con las exigencias de la empresa y mantener su lealtad, pero por otro lado, también tienen la responsabilidad de velar por el interés público y tomar las decisiones éticas. Esta presión de la empresa puede influir en las decisiones y acciones de los ingenieros, llevándolos a comprometer su integridad y a tomar decisiones que no son necesariamente en beneficio de la sociedad. Esto puede conducir a prácticas irresponsables o incluso ilegales que socavan la confianza y la credibilidad de la profesión de la ingeniería en su conjunto. Es fundamental abordar esta cuestión y encontrar un equilibrio adecuado entre los intereses comerciales y los valores éticos. Las empresas deben fomentar una cultura de ética y responsabilidad, donde se valore y promueva la toma de decisiones éticas por encima de los beneficios a corto plazo. Los ingenieros, a su vez, deben estar comprometidos con su deber profesional y actuar en beneficio de la sociedad, aun cuando se enfrente a presiones contrarias. 3. La ética desempeña un papel fundamental en la profesión y es importante reconocer que la mayoría de los problemas éticos están vinculados a diversas cuestiones, como la falta de preparación y actuación de los profesionales, la falta de profesionalismo y el incumplimiento de los compromisos adquiridos. Sin embargo, es importante distinguir que la falta de preparación y actualización se sitúa más en el ámbito académico que en el ámbito moral. La falta de preparación y actualización de los profesionales puede tener implicaciones éticas indirectas, ya que la falta de conocimiento y actualizados puede llevar a decisiones erróneas o a una mala interpretación de los códigos de ética profesionales. Por lo tanto, es esencial que los profesionales se mantengan al día con los avances en su campo, participen en programas de educación continua y se comprometan a mejorar constantemente sus habilidades y conocimientos. Por otro lado, los problemas éticos relacionados con la falta de profesionalismo y el incumplimiento de los compromisos son más directamente atribuibles al ámbito moral. Estos problemas se refieren a la falta de integridad, honestidad y responsabilidad en el ejercicio de la profesión. Los profesionales tienen la responsabilidad de actuar de manera ética y respetar los estándares y normas de conductas establecidos. Por eso, es importante abordar tanto las cuestiones académicas como las morales para promover una práctica profesional ética en su totalidad. Las preparaciones y actualizaciones constantes son fundamentales para garantizar que los profesionales estén equipados con los conocimientos necesarios para tomar las decisiones éticas informadas. 4. Al considerar la posibilidad de denunciar o protestar contra una organización, es importante destacar que muchos informantes suelen enfrentar consecuencias negativas al llevar a cabo dicha protesta. Esta situación plantea un dilema ético, ya que podría interpretarse como un obstáculo para que los ingenieros actúen de acuerdo con los principios de la ética profesional. Es cierto que los daños o repercusiones que puedan sufrir los informantes son un aspecto preocupante. Estas consecuencias pueden incluir represalias laborales, dificultades para encontrar empleo futuro o incluso amenazas a su seguridad personal. La posibilidad de sufrir estas adversidades pueden disuadir a los ingenieros de denunciar prácticas inapropiadas o ilegales, a pesar de su responsabilidad ética de hacerlo.
Sin embargo, es esencial reconocer que la ética profesional también implica la defensa de valores fundamentales, como la integridad, la justicia y el bienestar colectivo. En este sentido, los ingenieros tienen la responsabilidad de actuar éticamente, incluso cuando esto implique enfrentar dificultades o riesgos personales. La ética profesional no se limita únicamente a evitar daños a uno mismo, sino que también busca proteger y promover el bien común. En consecuencia, es necesario buscar soluciones y mecanismos que salvaguarden a los informantes y promuevan un entorno seguro para reportar prácticas indebidas. Esto implica establecer leyes y políticas que protegen a los informantes de represalias injustas, así como fomentar una cultura organizacional que valore y promueva la transparencia y responsabilidad ética. Conclusiones. El texto discute las diferentes perspectivas que los ingenieros pueden tener según su función en una empresa. En términos generales, se espera que los ingenieros se comporten con integridad y ética en todas las situaciones, sin importar su posición en la organización. Esto implica ser honestos y transparentes en su labor, respetar los derechos y necesidades de sus compañeros de trabajo y clientes, y tomar decisiones fundamentadas en sólidos principios éticos. Es importante que los ingenieros actúen con integridad y ética, porque sus decisiones y acciones pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas y el medio ambiente. Los ingenieros son responsables de diseñar, desarrollar y aplicar soluciones técnicas a problemas específicos, y esas soluciones pueden afectar directamente la seguridad, la salud y el bienestar de la sociedad. Además, los ingenieros también tienen la responsabilidad de proteger el medio ambiente y promover prácticas sostenibles en su trabajo. Actuar con integridad y ética es fundamental para garantizar que los ingenieros tomen decisiones informadas, justas y responsables, que tengan en cuenta no solo los aspectos técnicos o económicos, sino también los impactos sociales, ambientales y éticos de sus acciones. Es relevante poder separar claramente las funciones de ingeniería y dirección, aunque no siempre es fácil hacerlo. Sin embargo, se puede concluir que la función de la ingeniería se enfoca en el diseño, desarrollo y aplicaciones de soluciones técnicas a problemas específicos, mientras que la función de dirección se enfoca en la gestión y coordinación de los recursos humanos y materiales, para lograr los objetivos estratégicos de la organización. Aunque estas funciones pueden superponerse, en algunos casos, cada una tiene sus propias responsabilidades y objetivos específicos. Gracias.